Muy buenas noches a todos los que están conectándose el día de hoy en esta charla y ciclo de neoideologías que preparamos para todos ustedes. El día de hoy nos acompaña el profesor Mario Correa Bascuñán, quien es licenciado en Derecho, abogado y es doctor en Derecho. Ha impartido distintos cursos en la Universidad Católica de Chile, como Derecho Romano, Teoría de Actos Jurídicos, Derecho Sucesorio, Derecho de Familia, Ética Profesional, Derecho Romano, entre otros. Así que muy bienvenido, Mario. Eh, Actualmente tengo entendido que es profesor titular de la universidad y el día de hoy tenemos además un tema muy interesante que es el indigenismo. Así que todo suyo el escenario virtual, don Mario. Muy bien, 1.000.000 de gracias por invitarme nuevamente a estos ciclos, ¿no? Son, creo, muy importantes para la formación de nuestra gente. El tema que a mí me han encomendado es hablar sobre indigenismo en esto de las neoideologías. Un primer ejercicio para entrar en el tema es consultar el significado del término indigenismo en el diccionario de la Real Academia, y ahí nos vamos a encontrar con 4 acepciones de la palabra. En primer lugar, estudio de los pueblos indios iberoamericanos que hoy forman parte de naciones en las que predomina la civilización europea. Otra acepción dice doctrina y partido que propugna reivindicaciones políticas, sociales y económicas para los indios y mestizos de las repúblicas iberoamericanas. Otra es exaltación del tema indígena americano en la literatura y el arte. Y un cuarto, vocablo, giro, rasgo fonético, gramatical o semántico que pertenece a alguna lengua indígena de América o proviene de ella. Obviamente la que nos interesa a nosotros es la segunda de estas acepciones. Esta que dice doctrina y partido que propugna reivindicaciones políticas, sociales y económicas para los indios y mestizos de las repúblicas iberoamericanas. Ya entrando más en materia, durante el gobierno militar, en los finales de la Guerra Fría, políticos de izquierda, fundamentalmente socialistas y comunistas, se reúnen en Chantilly, en Francia, en 1983, para estudiar las alternativas de acción en vista del fracaso de la Unión Soviética en la Guerra Fría. Estamos en el momento en que se preveía la perestroika y la glasnost, y la caída de la cortina de hierro. Ellos reconocen que Estados Unidos ha ganado la Guerra Fría y que la tradicional dialéctica marxista, capital, trabajadores explotados, no está resultando atractiva para este mundo neocapitalista, como dicen ellos, en orden a la hegemonía y a la obtención del poder total. De manera que piensan que se hace necesario encontrar otras alternativas de subversión y enfrentamiento. Otras alternativas para producir divisiones, enfrentamientos y, siguiendo la idea de Gramsci, iniciar, o más bien profundizar a esa altura, una guerra cultural que termine por cambiar el sentido común del pueblo y logran apoderarse de la sociedad civil, lograr apoderarse de la sociedad civil que sirve de soporte a la sociedad política en la ideología de Gramsci, y de esa manera apoderarse también del poder total, la hegemonía. A esto lo llamaron ellos los encuentros de Chantilly, fueron varios de estos encuentros, y termina con una reunión de la Internacional Socialista, allá mismo, también en Chantilly en 1987. Buscan y piensan entonces en nuevas banderas de lucha, que en definitiva serían 4. La primera, en primer lugar, un ataque molecular, dicen, intenso a la familia. La familia, ¿no es cierto?, es el núcleo principal de la transmisión de las tradiciones, especialmente las religiosas y culturales, que son fundamentales para mantener lo que ellos llaman la hegemonía católica dominante. Los padres son los transmisores de esa cultura y por eso hay que privarlos de su influencia en la formación de los hijos. Primero, entonces, al ataque a la familia.
En segundo término, la ecología profunda, que se condice con el materialismo marxista y que permite introducir un panteísmo y combatir las enseñanzas de la civilización judeo-cristiana occidental. Si hay panteísmo, no hay un solo Dios, creador del cielo y la tierra, y sobre todo no hay una vida trascendente, y entonces vamos adorando a la Pachamama, etcétera, etcétera. En tercer lugar, los separatismos, porque es otra forma de crear conflictos y enfrentamientos, especialmente en Europa. Es así como hemos visto este tipo de reivindicaciones en España, pero también, aunque con menos éxito, en Italia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, donde las regiones plantean su necesidad hasta de independizarse, como lo hemos visto nosotros en las provincias vascongadas de Castilla, País Vasco le llaman ahora, la Cataluña, Escocia, etc. Si hasta en Andalucía que hay movimientos separatistas. Y en cuarto lugar, el indigenismo, que permite crear confrontaciones, especialmente, aunque no exclusivamente, en la América hispana, porque también los ha habido en Oceanía, y últimamente en América del Norte, en Canadá, por ejemplo. Posteriormente, en los congresos de la Internacional Socialista, le hacen la reunión de los partidos comunistas de todo el mundo, se ratifican esas nuevas banderas de lucha en el año 1987. A partir del año siguiente, curiosamente, comienzan a modificarse las constituciones políticas de los países hispanoamericanos, reconociendo los derechos ancestrales de los pueblos originarios. Y con esto consiguen renovar y resembrar el odio contra los conquistadores de origen europeo, que por razones de mestizaje había desaparecido. ¿De dónde surge el indigenismo, este movimiento reivindicacionista, antiopresor? Bueno, su origen se remonta a la leyenda negra, que se inventa en Gran Bretaña, Holanda y Alemania contra las conquistas españolas en América. Resulta curioso que fueron ellos los que de peor manera trataron a los habitantes de las tierras colonizadas, los que se dedicaron a crear esta leyenda negra en contra de España por los malos tratos que los españoles daban a los indios. La razón tenemos que encontrarla en que la principal fuerza que movió a los reyes de Castilla a la conquista fue la evangelización. La leyenda negra no se crea entonces tanto contra España, ya está fallándome la cámara, no tanto contra España como contra la religión católica. Justamente en los momentos en que en Europa se han producido los grandes cismas, se crea esta leyenda negra contra la Iglesia Católica y llega a América a traer la buena nueva del Evangelio. Esto es de una gran injusticia, porque si bien los conquistadores españoles cometieron atrocidades que son innegables, ello siempre ocurrió a espaldas y contra las instrucciones de la Corona de Castilla, que se preocupó de dar a los habitantes de América el trato de personas y veló por su dignidad. Es cosa de revisar las reales cédulas de Isabel la Católica, de Carlos I, de Felipe II, para ver la preocupación real que tenían por el tratamiento digno a los indios americanos. Esto ya fijado como un ámbito de lucha, ¿no es cierto?, por el marxismo. Fijado, digo, como un ámbito de lucha por el marxismo a partir del año 87, se exacerbó con motivo de las celebraciones, conmemoraciones del 5º centenario del descubrimiento de América, en que por razones ideológicas, tanto españoles como americanos se empeñaron en una campaña de desprestigio y de falsificación histórica. Empezaron por negar el descubrimiento de América por los españoles y terminaron por renegar de nuestro pasado común y de condenar lo que llamaron la historia vergonzosa de España. Lo más grave es que en el nombre del progresismo, de la tolerancia y de la democracia, intelectuales e incluso españoles y americanos fueron cediendo a este verdadero chantaje cultural y político en aras de lo políticamente correcto.
muchas personas que no eran socialistas ni comunistas, ¿cierto? Se vieron involucradas en este ambiente de antihispanismo, ¿no? Y no se atrevieron a responder a tantos prejuicios, falsas interpretaciones, que cada día se han amontonado sobre una época extraordinaria y decisiva de la historia de Hispanoamérica, e incluso de la historia de la humanidad. Han tenido miedo a ser acusados de oscurantistas, de reaccionarios, de retrógrados. Bueno, estamos acostumbrados. Y han callado públicamente y aceptado que se imponga una verdad oficial que ha tratado de borrar un periodo de 5 siglos, que claro, mezclado de luces y sombras, como toda historia, pero que abrió el orbe de posibilidades inmensas y que marcó el futuro del occidente cristiano, lo que no puede ser aceptado por ninguna persona seria, incluso por simple ética intelectual. Se intentó vaciar de su verdadero contenido la celebración del descubrimiento de América por los españoles y se quiso reducir a un simple encuentro de culturas, la histórica empresa de Colón. Hablaban del encuentro entre los mundos, como si los indios hubieran ido hacia Europa y los españoles hacia las Indias, pero bueno. Se ha pretendido mostrar que la invasión de América por los españoles se redujo pura y simplemente a una represión militar al servicio de los intereses hegemónicos, término que a ellos les gusta mucho, de la corona de Castilla. Se ha llegado a decir que España no descubrió, sino encubrió América, llevada por su propio celo, ambición. Se ha creado todo tipo de mitos y de episodios novelescos y legendarios que encubren la verdadera historia. Los hechos más relevantes de la conquista se ha tratado de interpretar desde la utopía, en la que los marxistas son reyes, ¿no es cierto?, y la praxis, típicamente marxista, la política que caracterizó la colonia española. Cada cierto tiempo vuelve a reverdecer el mito de Bartolomé de las Casas, su teología de la liberación del indio americano, como si sus dudas y anatemas fueran dogmas políticos, como si su brevísima historia de la destrucción de las Indias fuera la Biblia política de América. Bartolomé de las Casas fue un gran mentiroso, eso lo sabemos, ¿no? Tuvo unos experimentos tristísimos ahí en Centroamérica, donde a sus compañeros sacerdotes simplemente se los comieron los indios, ¿no? Pero la culpa siempre era de los españoles. Quien lo dejó en evidencia a las Casas fue Francisco Vitoria, el que escribió de una tutela civilizadora y religiosa, y que es acusado de encubrir la problemática de la justificación del dominio de España sobre América, y que habría escamoteado el trato igualitario y libre que las reales cédulas otorgaban al hombre americano. Grandes personajes de la política contemporánea, como Henry Kissinger, por ejemplo, hacían responsable de la crisis centroamericana actual a los conquistadores españoles, diciendo que con su represión militar abatieron a los indígenas, los legítimos moradores de los territorios, lo cual es absolutamente falso. Pero en fin, desde los tiempos de los encuentros de Chantilly hasta ahora, hemos estado asistiendo a una verdadera manipulación política con la deformación sistemática de hechos tendenciosos. Y la manipulación, del signo que sea, es la manera más sofisticada, ¿no es cierto?, de falsificar la historia. Sería ingenuo tratar de ocultar las crueldades y atrocidades cometidas por los españoles en la conquista de América, especialmente en México y en Perú. Y el padre Vitoria y la escuela de Salamanca las denunciaron y las condenaron sin paliativos. Pero no es lícito, ¿no?, involucrar o silenciar factores determinantes que tanto influyeron en la conciencia, incluso en la conciencia democrática de Hispanoamérica. Francisco de Vitoria, en la Universidad de Salamanca, provocó la primera crisis de la conciencia nacional castellana, después de la conquista del Perú por Francisco Pizarro y durante la
polémica invasión de México por Hernán Cortés. Vitoria sometió a juicio crítico la conquista de América por los españoles, pero de cara a Europa formuló la tesis de la legitimidad de la permanencia de España en América. El maestro de Salamanca, Francisco Vitoria, inició una verdadera revolución cultural y política en España, que trajo como consecuencia disminuir las barbaridades que se estaban cometiendo en América. Prácticamente forzar a los reyes de Castilla, Carlos V, Carlos I de España, a dictar reales cédulas, preocupándose especialmente del trato a los habitantes de América. Y nada de eso sucedió en la Europa del Renacimiento, cuyas naciones asolaban Norteamérica y África, y se permitían en cambio inventar la leyenda negra respecto a los españoles. Pero como decía, esa leyenda negra, más que contra España, es contra la religión católica. Así entonces el criticismo político Francisco Vitoria inició el proceso a la conquista de América, un sistema nuevo de crítica histórica, en cierto sentido inédito, acompañado por otros misioneros y teólogos que antes que él incluso denunciaron el vandalismo de tantos aventureros. El resultado fue una ostensible, como digo, disminución de esas atrocidades y al mismo tiempo el reconocimiento de la empresa evangelizadora de España en Hispanoamérica. En definitiva, Vitoria y sus seguidores de la escuela de Salamanca elaboraron el Corpus Hispanorum de Pace, el cuerpo de paz de América, restablecieron la verdad tal cual es, con sus luces, con sus sombras, sus pasiones, sus magníficas empresas, tal como realmente fue, y deshicieron entonces los mitos típicos de la leyenda negra, que los marxistas insistan en mantener. Su negocio siempre es tratar de crear el odio, tratar de crear antagonismo, y entonces ellos han seguido manteniendo esta idea de la leyenda negra y de la explotación de los indios por la corona de Castilla. El indigenismo, ya retomando, ¿no?, esto de las nuevas ideologías, ¿no?, en cuanto doctrina que propugna reivindicaciones políticas, sociales, económicas, para los indios y mestizos en la República Iberoamericana, insiste en mantener estos mitos de la leyenda negra para mantener con altos grados de resentimiento a los indígenas, a quienes consideran inferiores, incapaces de autodeterminarse, por lo que deben pensar por ellos y para ellos, desde su superioridad intelectual y moral tan en boga. Me tocó hace no mucho ir al Congreso a exponer en relación con una reforma al Código Civil que estaban haciendo, en que pretendían cuidar a los pobrecitos indios como si fueran gente que no pudiera pensar, que no tuvieran voluntad ni conocimiento. Y ahí estaba una diputada del Partido Comunista, claro, mapuche, con todos sus paramentos, pero pidiendo, ¿no es cierto?, protección para los indios como si fueran unos idiotas, y en general no lo son, ¿no? O por lo menos no hay más idiotas ahí que en otras partes. Bueno, ¿qué ha pasado con el indigenismo en Chile? Se han distinguido por la izquierda tres grandes corrientes relacionadas hoy día con la problemática indígena en América Latina. Por un lado, el indigenismo que ellos llaman tradicional, el cual en sus grandes líneas corresponde a un movimiento social y cultural cuyas raíces históricas nacen en la época colonial, con las primeras oposiciones a la acción hispánica en América, denunciando la condición de los indígenas americanos. Por otro lado,
dicen que existe una corriente que ellos llaman de indianismo, ¿ah? Que se manifiesta literariamente a partir del siglo XIX, a través del romanticismo hispanoamericano, y que se caracteriza por una idealización del indígena, ¿ah? Una vuelta al pasado y una reactualización del mito del buen salvaje rusoniano. Pero agregan hoy día que hoy día existe también una nueva corriente indianista, profundamente opuesta y diferenciada de las otras dos corrientes que estábamos mencionando, cuyas franjas más extremas asumen un radicalismo y un reivindicacionismo que se expresa en un combate político y que en algunos casos incluso recurre a las armas. Y precisan que al interior de esta corriente indianista existe una profunda división entre indianistas propiamente tales, preocupados de los indios, y marxistas. División que se notó y cristalizó y hizo aparición fuerte en el primer Congreso Sudamericano de Pueblos Indígenas, que tuvo lugar en marzo de 1980, efectuado en Ollantaytambo, en Perú. La tendencia indianista, sostenía que el indianismo se apoya en una concepción cósmica de armonía entre el hombre y la naturaleza. En cambio, la corriente indianista marxista defendía la tesis según la cual la liberación de los indígenas pasa por la lucha de clases junto a los campesinos y con todos aquellos que consideran al imperialismo como el enemigo común. Como ustedes ven, nada muy nuevo bajo el sol. Fueron entonces los postulados de la primera corriente, los indianistas, los que triunfaron en este congreso, pero la delegación chilena apoyó la corriente marxista. En ese congreso del año 80, en Ollantaytambo, se destacan tres como características, tipologías de las sociedades indígenas en las conclusiones. Primero, su condición de ser minorías étnicas explotadas por los grupos que detentan el poder en la sociedad mayor. Lo cual, desde luego, hay países que no se aplica porque no son minorías, sino son mayorías, pero en fin. Segundo, el rechazo a la tecnología abusiva y a la propiedad privada de la tierra como una psicótica abstracción. Y tercero, el repudio del individualismo, al cual se le antepone la cooperación y el comunitarismo. El individualismo que sería producto, ¿no es cierto?, del capitalismo. Durante la Unidad Popular, en su política indigenista, según los propios marxistas, concurren dos circunstancias que se entrecruzan simultánea y constantemente durante el gobierno de Allende. La actitud de la izquierda chilena frente a la cuestión indígena y sin desatender la postura más radical de la extrema izquierda, enunciada por el movimiento campesino revolucionario, de triste memoria, especialmente durante la aplicación de la reforma agraria, y la acción del Estado y del gobierno institucional frente a la cuestión indígena. Durante el gobierno de la Unidad Popular se va a privilegiar, de acuerdo con el programa de Allende, el integracionismo revolucionario, aplicándose entre los años 70 y 73 una política de Estado de carácter desarrollista, al estimarse que la solución de los problemas indígenas, como las del resto de la sociedad chilena, pasaba por la revolución, por el cambio radical de las estructuras socioeconómicas. Esta política es la que ellos llaman integracionista, porque no le otorga ninguna especificidad mayor al problema indígena, sino que este problema indígena es asimilado al problema de todos los pobres de la sociedad nacional. Entonces, en ese contexto, la cuestión indígena se trató más bien como un caso de la cuestión campesina más general y no se le dio una especificidad particular. Estamos en plena
aplicación en su máxima expresión de la tristemente recordada reforma agraria. En el programa de la Unidad Popular encontramos dos cortas alusiones a la problemática indígena, ¿ah? Integradas ambas, entonces, como decía, en el contexto general de una política y reforma agraria en el ámbito del campesinado y del agro chileno. La primera en el acápite sobre los 20 puntos básicos de la reforma agraria, estaba en el artículo 9 de este programa, donde se estipula que la asistencia técnica al campesinado será gratuita y habrá planes especiales de crédito, asistencia técnica y capacitación para los grupos más postergados. Y ahí dice, especialmente las comunidades indígenas. La segunda, ya más específica, en el capítulo sobre la construcción de la nueva economía, la profundización de la reforma agraria, donde se declara que se deberá reformular la política de distribución y organización de la propiedad de la tierra en base a nuevas directivas. Y entonces, respecto de lo indígena, se escribe defensa de la integridad y ampliación y asegurar la dirección democrática de las comunidades indígenas amenazadas por la usurpación y que al pueblo mapuche y demás indígenas se les aseguren tierras suficientes y asistencia técnica y crediticia apropiada. Eso es lo que encontramos ahí en el programa. Como sabemos, el triunfo de Allende en la Unidad Popular el 4 de septiembre de 1970 representa el punto de partida de una vía chilena hacia el socialismo, un proceso de cambio conducido por una izquierda que pretende superar el reformismo que ellos llamaban demócrata cristiano de la administración Frey. Con Allende en el poder, la problemática indígena, es decir, de los propios miembros de la Unidad Popular, adquiere un fuerte carácter simbólico, subrayado por el nuevo presidente cuando celebra su victoria popular el 5 de noviembre de 1970 en el Estadio Nacional. Salvador Allende empezó su discurso diciendo: aquí estamos hoy, compañeros, estoy viendo, ¿no?, para conmemorar el comienzo de nuestro triunfo. Pero alguien más vence hoy con nosotros. Están aquí Lautaro y Caupolicán, hermanados en la distancia con Cuauhtémoc y Tupac Amaru. En fin, a partir de 1970, el gobierno de la Unidad Popular inicia un proceso que pretende solucionar el problema indígena en su totalidad, obviamente desde su particular punto de vista, y promulga una nueva ley indígena, la ley de indígenas, la ley número 17.729, en las cuales se van a establecer nuevas disposiciones en favor de los autóctonos de Chile. Según los autores de esta política implementada por Lupe, consistió en reconocer la existencia en el territorio nacional de grupos culturalmente diferenciados, hacer del asunto indígena un problema nacional, reconocer la deuda histórica que tenía el Estado para con los indígenas y sacar a la luz el tema de la participación autóctona. Y entonces ellos dicen que en los estudios de esta política han participado indios. En los prolegómenos de la nueva ley, en el enunciado de esta política, se señala que siendo el problema indígena un problema nacional, la sociedad chilena debe reconciliarse con los indígenas del país, agraviados y descontentos. Típicamente una técnica de siembra de odio propia del marxismo, como estamos acostumbrados a ver, ¿no? Consideran ellos que los indígenas son distintos al resto de la población nacional. Lo importante es que estiman que culturalmente son diferentes. Erradamente algunos dicen, intencionadamente otros, sostienen que los mapuches son iguales a todos los chilenos y en consecuencia no deben establecerse su beneficio, normas jurídicas ni tratamientos distintos. El gobierno de la Unidad Popular sostiene, por el contrario, dicen estos mismos autores, que esta idea estereotipada ha servido como cortina de humo para ocultar todo el proceso de despojo y marginación a que se ha sometido durante muchos años a los pueblos indígenas. Y entonces ahí dicen, lo honesto es reconocer una realidad objetiva.
Los grupos indígenas, especialmente los mapuches, constituyen una cultura que tiene claros y definitivos rasgos diferenciantes de la sociedad global. Destacan que las particularidades que muestra esta ley provienen de la participación, como les decía hace un momento, de los propios indígenas en la elaboración y gestación de las disposiciones relacionadas con ellos, las cuales habían sido discutidas en el Congreso de las Asociaciones Regionales Mapuches de los años 1969 y 70, que tuvieron lugar en las ciudades de Ercilla y de Temuco, respectivamente. Resumiendo, al decir de las autoridades del UP, las demandas indígenas pueden ser sintetizadas en tres puntos. Primero, la defensa de las tierras, de las comunidades y la recuperación de las tierras usurpadas. Después, la defensa de la cultura y las formas de vida propias de los indígenas. Y tercero, un apoyo económico, jurídico y educacional por parte del Estado a través de una legislación específica que dé cuenta y responda a sus características y condiciones particulares y diferente a la del resto de los chilenos. Sobre esa base, entonces, programática, los objetivos de la política indígena presentado al Congreso Nacional por el gobierno Allende van a ser entonces recuperar, aumentar, proteger las tierras indígenas, reemplazar el sistema del minifundio existente en las tierras indígenas, ¿no?, producto de su vida en comunidad y de que no hacían las particiones, pero sigan instalando mucha gente en los mismos sitios, ¿no es cierto? Reemplazarlo por un sistema moderno y más organizado, destinado a mejorar el nivel de vida de los indígenas. Lograr la integración del indígena en la comunidad nacional, con el fin de acceder a su pleno desarrollo. Unificar, centralizar la acción del Estado, con el fin de llevar a cabo los objetivos de la nueva política indigenista. Entre las principales disposiciones de las leyes indígenas antiguas, la 14.511 del año 61, se reemplaza esa ley y se reemplaza la Dirección de Asuntos Indígenas que había y que dependía del Ministerio de Tierra y Colonización por el Instituto de Desarrollo Indígena, que es el antecesor del actual CONADI, ¿no? Un organismo que ahora va a depender del Ministerio de Agricultura, ligándolo con el tema de la reforma agraria. Y para llevar a cabo estas disposiciones, este Instituto de Desarrollo Indígena tenía por misión promover el desarrollo social, económico, educativo, cultural de los indígenas. No les va bien con estos intentos de política indígena, como no les fue bien en general en el manejo del país durante ese tiempo. Y señalan que se trata de una experiencia truncada, ¿no? Se quejan ellos mismos, ¿no? Por lo cual el balance que pueden hacer de esta política es inevitablemente amputado por el pronunciamiento militar, pero destacan que tuvo tres aspectos principales del tratamiento que la Unidad Popular le dio a este problema. Primero, la vía establecida por el gobierno popular, así que el pragmatismo indígena considere que representa el único camino para resolver sus reivindicaciones. A su vez, el gobierno aparece dando una imagen a través de la cual ofrece soluciones que supuestamente respetan y responden a las exigencias indígenas. Y tercero, el quiebre cultural entre campesinos mapuches y no mapuches impide que el gobierno resuelva la cuestión indígena a nivel de clases, tal como ya había sido diagnosticada por algunos sectores de izquierda, habiendo focalizado el gobierno la solución de la cuestión indígena a través de la prioridad única y exclusiva de la restitución de las tierras, y en la práctica se constata que el Instituto de Desarrollo Indígena no tenía ninguna capacidad política, ni administrativa, ni financiera, ni humana para llevar a cabo una empresa tan grande. Esta es la queja de ellos mismos, ¿no es cierto?, frente a que no les resultó su política indígena. No resultó ninguna política, en verdad, que vivimos la UP, bien sabemos de qué se trató, ¿no? Los tres mensajes presidenciales de Salvador Allende ante el Congreso Pleno, el 21 de mayo, como se hacía antiguamente, ¿no?, los años 71, 72, 73, tienen un tenor indigenista, bajo el rubro, en su mensaje, políticas de tierras y colonización,
donde van a privilegiar los puntos que contemplaba el proyecto político de la Unidad Popular que hacía mención hace un momento, ¿eh? Restitución de tierras, asistencia crediticia y escolar, programas y proyectos de desarrollo comunitario. La acción gubernamental de Allende apela al elemento indígena como una forma de promover la lucha política en las regiones agrarias y latifundistas, considerándolos en tanto que componentes del proletariado rural, pero sin tomar en cuenta su especificidad histórica, cultural y social. O sea, eran unos proletarios más dentro del ambiente de la reforma agraria, insisto, ¿no? Ahora, curiosamente, en la Araucanía es donde históricamente le ha ido mejor a la derecha, siempre. El artículo primero del convenio entre los organismos del agro referente a los consejos comunales campesinos, que se firmó en Santiago en febrero de 1972, representa esto. El programa actual del gobierno, dicen ellos mismos, ¿no?, reconoce a las masas campesinas, creadoras de la riqueza agrícola nacional, el papel protagónico e impulsor del proceso de cambios que nuestro país ha iniciado en el agro. De esa manera, entonces, el gobierno de Lupe integra a la sociedad indígena en el contexto general de las masas campesinas, pero no insisten mayormente en el tema de la condición de minoría étnica que representan. Posteriormente, diversos testimonios reconocen la impotencia de la izquierda para determinar una auténtica política indigenista y en general una política respecto a las llamadas culturas tradicionales. Por ejemplo, recordemos lo que el secretario general del Partido Comunista Chileno, Luis Corbalán, patitas cortas, como le decíamos, decía al responder una pregunta sobre la actitud de la Unión Popular frente a los problemas del pueblo mapuche, tenemos, decía, una deficiencia en él. La principal deficiencia, comenzando con el problema mapuche, es que no es de hoy, es de antes. No hemos tenido nunca tampoco una política absolutamente clara respecto al problema. Los partidos de la Unidad Popular no hemos tenido nunca una política absolutamente clara respecto al problema del pueblo mapuche, salvo que hemos estado con los mapuches en sus luchas por la tierra, en la defensa de su cultura, etcétera, etcétera. Pero una solución científica, marxista-leninista al problema nacional del pueblo mapuche no la hemos elaborado y es bien complicado y bien complejo, muy complejo. Esta cita textual de Luis Corbalán. Durante el gobierno militar se hizo bastante en relación con restitución de tierra, ¿no?, de preocuparse de la capacitación, etcétera, de la gente de la Araucanía. Al general Pinochet lo nombraron Futalonco, el lonco de los loncos, que en agradecimiento. Bueno. Pero dentro de una integración de los indígenas dentro de la nación chilena, como corresponde. En 1990, el gobierno de Patricio Aylwin establece una nueva política indígena sobre la base de una discriminación positiva a estos maltratados de la historia, ¿no? Por lo cual decreta la suspensión de las divisiones de tierras para reducciones. Se crea la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, la cual va a proponer un nuevo cuerpo legislativo consagrado en la Ley 19.253, que va a crear la CONADI, la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena. Y esta ley es criticada por la izquierda porque ignora, según ellos, las principales aspiraciones de la demanda indígena, ¿no? El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, ¿no?, por una parte, y la ratificación del convenio número 169 propuesto por la Organización Internacional del Trabajo, ¿no?, que reconoce y extiende un cierto número de derechos colectivos a los indígenas. Este convenio número 119 de la Organización Internacional del Trabajo es una atrocidad que le impone a los gobiernos desde la Organización Internacional del Trabajo, no de la Asamblea de las Naciones Unidas, ni nada que se parezca, ¿eh? Y extiende una serie de normas que son verdaderas camisas de fuerza para los estados firmantes. Posteriormente se va a aprobar y ratificar este convenio, hoy día lo tenemos incorporado, y es foco de innumerables conflictos donde permite a los indígenas con ciertos derechos a oponerse a prácticamente cualquier actividad que tenga por objeto el progreso, porque hay que convenirlos con ellos, consultarlos con ellos, etcétera, etcétera. Critican
los intelectuales de izquierda que tanto en Chile como en el resto de Hispanoamérica, las políticas indigenistas aplicadas o propuestas por la izquierda se han caracterizado por aceptar y prolongar en su fundamento las tesis que pretenden demostrar que desde la época de la conquista se ha generado en Hispanoamérica un proceso a través de los cuales las etnias o los grupos étnicos han evolucionado hacia un sistema de clases sociales, propugnando la lucha de clases, como es lógico para ellos. Y con eso se ha desconocido el hecho de que la dinámica histórica de las minorías étnicas ¿ah? Es diferente a la dinámica propia de las clases sociales. Todos estos términos, como ustedes ven, muy marxistas. No es distinto lo ocurrido en Chile de lo ocurrido en el resto de Hispanoamérica y otras partes del mundo. El marxismo, en sus múltiples expresiones, ha descubierto que el indigenismo tiene otro foco de conflictos, otro ámbito en el que sembrar el odio, otro ámbito en que inventar discriminaciones, sin que en la práctica, sin que en la realidad les importe en lo más mínimo los reales problemas de los indígenas, que nunca han querido solucionar. Porque a ellos les interesa mantener, ¿no es cierto?, esos factores de división, esos factores de creación de odio. Y por el contrario, como lo estamos viviendo, han estimulado el terrorismo en las zonas indígenas, no han permitido que los propios indígenas puedan vivir en paz y desarrollar y mantener su cultura que es tan valiosa. Y a eso hoy día podemos agregar, ¿no es cierto?, el narcotráfico como un complemento ideal para mantener un verdadero polvorín en la Araucanía sobre texto de un conflicto mapuche que no es tal. El real problema de la Araucanía ha sido, y con estos ingredientes que estamos observando, seguirá siendo el de la pobreza. En una zona rica, con una población de gente notable, impedida progresar como consecuencia de la aplicación irrestricta de esta versión de la ideología marxista. Eso es lo que tenía yo para compartir con usted hoy día. Muchas gracias, profesor. Aquí estamos con las preguntas, si tienen. Con mucho gusto. Aquí tenemos a Juan Antonio Ursúa. Adelante. Sí, gracias. Creo que primero estaba Patricio Mancilla. Él había levantado la mano antes, Andrés. Pasemos entonces con Patricio. Muy amable. Ok, muchas gracias. Mario, muchas gracias por la presentación impecable. Dos preguntas, que una es una duda, las dos son dudas en realidad, pero una es histórica. ¿Es cierto que los indígenas, qué dice, participaron por el lado de los españoles en la guerra de independencia? Esa es una pregunta. Así se ha dicho, me tocó a mí leer una obra, una memoria de una tesis de doctorado en España, donde se prueba que, por ejemplo, sectores de Mapuche e incluso los famosos Pincheira, ¿no es cierto?, de tiempo de la independencia, eran de la tendencia carlista. Entonces, no solamente eran pro-españoles, sino además pro-españoles tradicionalistas. Una cosa bastante curiosa. Aparentemente sí. Pero eso se condice precisamente con el buen trato que llegó a haber en Hispanoamérica y especialmente en Chile, en la época del reino de Chile, de la corona de Castilla. Y la segunda es, este anti-hispanidad, ¿cierto? Porque se nota que hay una anti-hispanidad. ¿Tiene algo que ver con el tema católico, con el tema Sin duda, religión? O sea, sin como duda. ¿Ah? Entonces, Sin duda, lo que planteaba yo al comienzo, ¿no? La leyenda negra la crean en los momentos en que se están produciendo los cismas en la Iglesia Católica, el luteranismo, el calvinismo, etcétera, contra la religión católica que se está dando a conocer en América. claro, entonces, en ese sentido, Mario, la masonería, que tenía que ver con O'Higgins, la parte de Inglaterra, que venía de allá y todo,
Entonces la pregunta es, la masonería que tuvo que ver con este asunto contra los hispanos en general, ¿sigue vigente en este minuto? ¿Tú crees que tenga que ver con eso? Y esa es la última intervención. Es como que tiene que ver también con lo que es protestante, que está relacionado también con la parte algo de la masonería. Entonces hay como una especie así como se identifica lo hispano con lo católico en toda América, digamos. No cabe duda que lo que molestaba en Alemania, en Inglaterra, en Holanda, era esto, de la difusión de la catolicidad en España, en eso en eso que también trata el padre Osvaldo Lira en su libro Hispanidad y Mestizaje. Mestizaje fisiológico, pero al mismo tiempo hispanidad en el sentido católico de la vida. Obviamente que a la masonería eso no le debe haber gustado, pues, y no le seguirá gustando, pero en fin, ahora, bueno, no, eso ya. ¿Cómo está, profesor? Buenas Hola, buenas tardes. tardes. Sí, le quería hacer la siguiente pregunta, que respecto de las políticas de restitución de tierras, esto usted lo mencionaba, también estaba en el gobierno de Salvador Allende, también en el gobierno de las Fuerzas Armadas se dieron estas acciones, esta apreciación hacia el presidente Pinochet de parte de los miembros de la etnias precolombinas. Pero me queda la duda de si aparentemente, ¿ya? ¿No sería una política de continuidad en esta política de entregar tierras? ¿No? ¿Cuál es la validez que se le da a esta entrega de tierras? Porque yo tuve la suerte, entre comillas, de conseguir este libro prohibido del el Chen Karra Kiduam, de los terroristas, en donde ellos también se basan en el tema del Tratado de Tapí, en distintas políticas que nos tienen que entregar la tierra. Y hoy día hay una gran duda respecto de cuál es esa tierra, porque si seguimos incluso con otros historiadores, llegaríamos hasta Argentina, llegaríamos hasta Copiapó, es una brutalidad. ¿Cuál es la validez de esa entrega de tierra? Exactamente, a ver, la política, bueno, la Allende era para romper, no sé, en el fondo estaba dentro de lo que era la reforma agraria, la lucha de clases que ellos fomentaron ya desde el gobierno de Frei, a través de los famosos asesores y promotores de la reforma agraria ya estaban metiendo, pero y ahí entonces ellos mismos se quejan, bueno, no hicimos una política indígena, sino una política rural antilatifundista. Pero ha habido en la historia desde finales del siglo XIX y después en varias oportunidades en el siglo XX, distribuciones restituciones de tierra a los indígenas que después muchas veces las vuelven a enajenar y se quedan sin las tierras y vuelven a reclamar. Pero uno entiende que se les entreguen tierras a la gente que viven ahí dentro de sus necesidades, pero en el actual esquema que están tratando de imponer ya desde el gobierno Bachelet 1, es entregarle tierra a cualquiera que se identifique, que se autoperciba casi indígena, ¿no es cierto? Y claro, con eso no nos alcanza el territorio nacional para entregarle tierra a todos, tienes toda la razón, ¿cierto? Entonces, lo lógico es entregarle a la gente que realmente está viviendo allá. Ahora hay un señor de apellido alemán, ¿no es cierto?, que dice que se autopercibe mapuche, que está preso por terrorista y quiere que lo trate junto con los mapuches porque él se siente así. Entonces, si es con eso que cualquiera se siente mapuche, hay gente que lleva 4 generaciones en Santiago y está reclamando tierra y inventando comunidades. Yo me acuerdo que me metí bastante en este tema por allá, por las cercanías del 92, yo había estado de delegado cultural en España, entonces me metí bastante en el tema, me tocó tener unos foros con el Aucán Wilcamán ahí en Madrid. Eran 3.000 y tantas comunidades las que había, de las cuales 52 eran las que andaban en este afán, ¿no es cierto?, en el fondo, manejados
el marxismo internacional y pidiendo unas reivindicaciones que no correspondían. Así que bueno, un tema que de alguna manera hay que solucionar, pero de forma razonable, pienso yo. Perfecto. Claudio Casanueva. Vale, muchas gracias por el conocimiento que nos has pasado. Yo tengo una reflexión que nunca la he podido entender, ¿ya? ¿Cómo se puede explicar el nacimiento de la teología de la liberación en la Iglesia Católica, ¿ya? En relación al trato que la izquierda le dio al catolicismo, especialmente con la leyenda negra? Efectivamente, se señala al padre Las Casas como el iniciador de la teología de la liberación de los indios de América. Bueno, es una manera de ver el catolicismo bien especial, donde en el fondo no se cree, pienso yo, no se cree en Dios, ¿no? O por lo menos no es la doctrina de la Iglesia Católica, en definitiva, donde lo que importa es la acción social y no la oración y no el credo de los católicos. Pues entonces es casi como una iglesia paralela, como decía un sacerdote una vez, con mucho horizontal y poco vertical, mirando hacia la tierra, mirando hacia el lado y no mirando a Dios nuestro Señor. Ya. Y una última consulta. El León Poderoso le dio tierra a los mapuches que no podían vender para que no se las tiraran. ¿Cuándo cambia eso? Esto cambia en las leyes que saca Patricio Elwin a partir del año 91, si no me falla la memoria. Y entonces, bueno, es que también pasa una cosa, se les entregan unas tierras, pero muchas veces no tienen ni el capital ni la preparación para trabajarlas en una forma distinta que no haya sido el vivir ahí del cultivo, ¿no es cierto?, del araucaria y poco más, ¿no? Entonces no saben explotar. Y muchas veces, muchos de ellos no vendieron las tierras, sino que formaron sociedades con gente que en el fondo se aprovechó un poco de ellos también, ¿no? Entonces fueron perdiendo en la práctica las tierras. Algunos siguen siendo titulares nominativamente de tierras que están en alguna sociedad o en un arrendamiento a 90 años. Entonces, claro, fueron, en el fondo, algunos se dejaron engañar por unas platas que tampoco eran demasiadas, pero también ante la evidencia de que no eran capaces de trabajar su tierra de manera productiva. Entonces, se producen esos problemas. Yo creo que ahí hay que, por una parte, entregar tierras, pero capacitar, dar capital, para que puedan realmente hacer rendir esas tierras. Muchas gracias. Perfecto. Tenemos la última pregunta de Mario. Dice, profesor Correa, ¿cree usted que en algún gobierno futuro se promueva una ley para controlar efectivamente el terrorismo y el tráfico de drogas en la Araucanía? Muchas gracias. Es difícil, tal como están las cosas. Espero que sí, espero que en algún momento haya una mayoría razonable en el Parlamento a que permitan dictar leyes. Aquí, más que dictar leyes, lo que hay que hacer es ejercer las facultades de los gobernantes, ¿no? Y tomar las cosas en serio y declarar el estado de sitio, y si es necesario agarrarlos a balazos. En definitiva, estos son usurpadores de tierra, son unos verdaderos caciques ahí que se han apoderado de la gente. A mí me ha tocado bastante ir por allá. La gente está muerta de miedo, los propios mapuches están muertos de miedo porque hay estas pandillas, ¿no es cierto?, que sobre pretexto de la causa mapuche están aterrorizando a todo el mundo allá. Aquí lo que hay que hacer es gobernar, más que dictar leyes, si las leyes están, si los delitos existen. Lo que pasa es que hay que tener autoridad con pantalones y dispuestos a ejercer, y no que sean cómplices de ellos como nuestros actuales gobernantes. Esa es la verdad. Perfecto, profesor. Bueno, muchas gracias por la charla el día de hoy, profesor Mario Correa. Un saludo a todos los que se conectaron el día de hoy.
y damos un cierre magistral hoy con la clase del profesor Mario Correa sobre el tema de indigenismo y sus raíces históricas también, muy importante para la formación de todos. Un millón de gracias a usted por la paciencia. Que tengan muy buena noche, que estén muy bien. Igualmente, hasta luego. Adiós.